Hola, hola, bienvenidas un día más. No es un día cualquiera, no es un día más, es un día especial. Realmente el Señor tiene algo sumamente especial para nuestras vidas. Y cuando Él quiere darnos un regalo, lo hace en grande. ¿Sabe? Hoy tiene un capítulo especial el Padre para usted. Y es un capítulo en el que Él nos viene a mostrar ese amor maravilloso que le puede dar a una persona. Y no es porque sea una persona en específico, sino porque cada una de nosotras somos la perla preciosa de Él. Y hoy el Señor nos trae una perla preciosa a nuestro capítulo como testimonio y queremos darle la bienvenida pues a usted, porque es usted el que está hoy de invitado especial al Señor. Es usted a quien Dios ha llamado. Así que, princesa, le damos la bienvenida a nuestro capítulo, le abrazamos ahí donde esté y queremos decirle que deseamos todo lo mejor para su vida, pero también así queremos bendecirla y queremos que el Señor nos bendiga en esta reunión, así que vamos a iniciar con todas las galas puestas y lo mejor para poder hacerlo es pues compartir con una oración en que le demos la bienvenida a nuestro príncipe azul, a ese verdadero príncipe azul, a nuestro amado. Y así que para eso vamos a invitar a nuestra querida Mariela Ramírez, ella nos va a dar la oración inicial. Así que bienvenida Marielita, los micrófonos quedan con usted. Bueno, muy buenas noches, bellas, a todas las que nos están viendo en este momento. Es un placer estar nuevamente en el capítulo, porque cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios, nos gozamos, ¿verdad? Cerremos nuestros ojos para hacer la oración inicial. Señor, en esta noche te pedimos que vengas a cada uno de nuestros hogares y te entrones aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo podamos sentirlo, cada una de las personas que estamos escuchando este capítulo o viéndolo. Gracias, Señor, por nuestra vida, por el día a día que nos regalas, por nuestra familia. Muchas gracias, Señor. Bendícenos siempre y acompáñanos en todo momento y en todo lugar. Amén. 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 Continuamos, Carol. Así es, muchísimas gracias, mi amor. Gracias por compartir ese tiempo de oración. Espero que me puedan escuchar bien. Hemos tenido un problema con la señal en estos días, pero espero que puedan escuchar del principio a fin, porque en realidad no queremos que se pierda de nada. Queremos que usted reciba esa bendición el Señor le y esa palabra, aunque sea una palabra, siempre tiene el Señor para decirnos. Y usted dirá, bueno, pues somos las damas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y se preguntará, ¿y quiénes son las mujeres que están ahí reunidas? Pues mire, somos un grupo de mujeres normales, un grupo de mujeres que hemos aprendido realmente a que no tenemos nada más de especial de decir que en realidad somos hijas de un rey. Eso sí lo tenemos clara nuestra identidad de hijas, porque somos mujeres normales, somos mujeres que no tenemos ninguna distinción de ningún tipo, ni de religión, ni de raza, ni de credo. Realmente, más que el credo, es creer realmente en un Dios maravilloso que ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Porque cuando ya lo hemos llegado a conocer, tenemos una relación personal con Él más estrecha que cualquier otra cosa, más estrecha que muchas veces con alguien de nuestra familia, porque tenemos la plena confianza de entregarnos a Él y de que Él nos pueda ver tal cual somos. Aunque a veces da pena, porque nosotras nos conocemos, porque somos mujeres que todavía no hemos cambiado en un 100%, porque hasta que cambiemos en un 100% es que Él nos va a llevar a su presencia. Pero mientras tanto somos materia en proceso. Nosotros nos reunimos así en este tipo de reuniones ahorita porque no nos podemos reunir en persona,
como normalmente lo hemos hecho tiempo atrás. En tiempo atrás pues nos reuníamos en hoteles, en cafeterías, en restaurantes, en lugares así especiales, normales, no en ninguna iglesia, pero sí también en casas incluso. Pero queríamos reunirnos siempre porque es un tiempo especial el que compartimos como hermanas, como amigas. Y saben, no hemos dejado de hacerlo, ahora lo hacemos de manera virtual porque realmente encontramos que en cada reunión y que alguien viene y nos cuenta su testimonio de cambio de vida, es algo maravilloso lo que el Señor nos dice, porque sabe, una persona viene y dice, yo fui, yo hice, yo estuve de alguna manera y realmente antes de conocer a Cristo Jesús estábamos mal porque no éramos realmente felices, porque no habíamos encontrado una razón en nuestra vida. Pero cuando ya el Señor viene y se entrona de verdad en nuestra vida, hay un cambio de vida. Y eso es justamente lo que nosotros queremos mostrarle en cada reunión a cada persona. Y es el Señor el que nos habla y nos dice que antes tuvimos una vida, realmente tuvimos una vida totalmente diferente a la que hoy tenemos. Porque cuando Dios es nuestro Rey, nuestro Señor, y ya está esa relación personal y directa con Él, las cosas nos cambian. Y no es que las cosas sean perfectas, en realidad no, sino que Él viene y aún en medio de las dificultades, en medio de tanta tribulación, Él nos dice que nos ama y que somos sus hijas. Y aún así nosotros podemos seguir adelante y podemos caminar esa milla extra que Él quiere que caminemos. Porque nosotras realmente lo único que estamos buscando es ser mejores madres, mejores hijas, mejores amas de casa, mejores personas, mejores hijas del Señor. Tenemos que aprender a hacerlo. Siempre seguimos asistiendo a nuestra iglesia porque, mire, la doctrina hay que aprenderla, hay que aprender Biblia, hay que conocer realmente ese manual de vida que el Señor nos tiene. No hay que dejar de leer porque realmente alguien me puede venir a contar una cosa bonita, pero no necesariamente es la verdad. La verdad está escrita en la palabra del Señor. Aprendamos de la verdad. Es necesario que aprendamos de la verdad y así nuestras palabras serán palabras de bendición. Eso es justamente lo que el Señor quiere y a eso nos dedicamos en estas reuniones de capítulo, pues a contar qué hizo el Señor en nuestra vida y a ver qué podemos compartirle a los demás, porque nosotras estamos llenas de ese amor del Señor y no lo podemos quedar solo nosotras, tenemos que compartirlo con más personas, porque ese es el anhelo más grande, que así como alguien más me invitó a mí y me trajo a los pies del Señor, así yo también puedo invitarle a usted para darle esa gloria y esa honra a nuestro Rey. Para eso nos reunimos, miren, porque queremos servirle al Señor como alguien más. Hemos visto que lo hizo y lo hizo con todo el amor de su corazón. Así que hoy pues queremos presentarle a ese Dios maravilloso que nosotras hemos conocido. Y fíjese que en fraternidad nosotros tenemos un par de instrumentos que son sobre y papeleta. Pues tenemos un sobre y tenemos una papeleta. Pero sabe, son papeles normales que no hacen ningún milagro. Pero lo que mueve la mano del Señor a que se hagan los milagros es nuestra fe. Así como aquella mujer del flujo de sangre, ella sabía que era indigna, ella sabía que era rechazada, es más, se llamaba impura, ni siquiera podía estar sentada con los demás, ni podía acercarse a los demás, porque era considerada impura. ¿Sabe? Ella sintió en su corazón que si tan solo se postrara y tocara el manto, el borde del manto de Cristo Jesús, ella iba a poder alcanzar un milagro. Yo estoy segura que hoy el Padre quiere eso también para nosotros, que nosotros nos postremos ante Él, solo ante Dios, y tratemos de alcanzar el borde del manto de Jesucristo. Nosotros podemos alcanzar milagros. Lo único que Dios necesita de nosotros es que tengamos un poquito de fe. Y si nosotros tenemos un poquito de fe para pedirle algo, Él nos va a hacer un milagro. Y eso es lo que queremos nosotros con cada papeleta, pues realmente no tienen ningún poder milagroso. Lo que sí es que tratamos de hacerle ver a usted en cada reunión que si nosotros ponemos nuestra confianza y le mandamos una cartita a nuestro Dios diciéndole, Señor, te pido por esto, te pido por este milagro, el Señor lo va a hacer. Así que yo le invito a que hoy
Si usted puede escribirlo, ni cosa mejor, y si no, pues escríbalo en su corazón, porque el Señor también lo hace así en nosotros, y en su corazón, háblele al Señor y hágale una petición, y creemos que el Señor la va a cumplir. Así que en la oración final vamos a también orar por esas peticiones que usted ha hecho esta noche. Y bueno, eso es básicamente lo que nosotros hacemos en Fraternidad, es confiar en el Señor, es ponerle todas nuestras cargas, todas nuestras solicitudes al Señor. Y mire, pues hoy vamos a dar este inicio a esta parte que es para nosotros una parte muy importante en las reuniones, y es el compartir. Y vamos a compartir hoy con este testimonio maravilloso que el Padre ha traído. Así que les vamos a dejar con ella para que ella misma se presente, nuestra querida Rosemary Ochoa. Bienvenida, princesa, la amamos, bendecimos su vida. En el nombre de Cristo Jesús, esperamos que este tiempo sea un tiempo de bendición para usted y para todas y cada una de las que vamos a escuchar su hermoso testimonio. Así que la dejamos, mi amor. Es todo suyo este tiempo. Gracias. Buenas noches. ¿Me confirman si me pueden escuchar con claridad? Con claridad, mi amor. Excelente. Sí, escuchamos bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Para mí es un placer enorme estar hoy con ustedes, ¿verdad? Es una oportunidad que el Señor nos ha dado de tener un día de vida, de poder estar saludables, de poder servirle, de poder tratar de ser mejor, ¿verdad? Mi nombre es Rosemary. Yo pertenezco a Capítulo Las Perlas. En horario normal, fuera de pandemia, nosotros nos reuníamos todos los jueves a las 7 de la noche en el Hotel Casa del Sol. Como ya mencionó Carolita, pues este es un lugar donde nosotros podemos aprender cómo darle al Señor el primer lugar, el lugar que a Él le corresponde, el lugar que nosotros le hemos quitado. Yo llegué a esta fraternidad, creo que como muchas de nosotras, ¿verdad? Buscando tener esa relación con el Señor, buscando que fuera Él quien manejara nuestra vida. Yo llegué a fraternidad, ¿verdad? Con muchísimas heridas, buscando sanidad de parte del Señor, y déjenme ir un poco atrás. Yo no nací en un hogar conformado. Mi mamá, ella salió embarazada cuando yo tenía 15 años. Mi papá la abandonó, ¿verdad? Yo crecí con mis abuelos maternos, con quienes yo estoy sumamente agradecida porque me hicieron parte de su familia, me adoptaron como su hija, ¿verdad? Yo siempre supe que ellos eran mis abuelos, siempre supe quién era mi mamá, siempre supe quién era mi papá. Sin embargo, legalmente yo soy hija de mis abuelos. Como les digo, estoy muy agradecida por la responsabilidad que ellos tomaron al aceptarme como su hija. Yo tenía muchas expectativas acerca de mi papá, era el anhelo de mi corazón llegar a conocerlo, y el día llegó cuando yo tenía 7 años, conocí a mi papá. Él era una persona totalmente fuera de mis expectativas, nada de lo que yo esperaba, ¿verdad? Pero como dijo Carolita, somos personas imperfectas y nuestra labor aquí no está terminada, no estamos perfeccionados, ¿verdad? Lo vi un par de veces, luego de eso él volvió a desaparecer. Hasta entonces yo llevaba una niñez bastante normal, como cualquier otro niño. Y fue a la edad de 9 años, justamente el día en el que yo estaba cumpliendo 9, en que mi vida se empieza a ver marcada por un abuso sexual, ¿verdad? Y fue hasta los 11 años que esa etapa de mi vida terminó, ¿verdad? Esa etapa que me hizo ser una persona amargada, que me hizo ser una persona con una autoestima sumamente baja, que me hizo ser una persona que no sentía amor por sí misma, que creía que todo le quedaba grande, que creía que este mundo no era para ella, ¿verdad? Empiezan a darse diversas reacciones debido a ese problema. Ya no solo tenía autoestima baja, sino que solo pasaba llorando todo el tiempo, no podía dormir,
no comía, tenía una vida sumamente inestable, ¿verdad? Eso me hizo llegar hasta un hospital psiquiátrico, luego a un hospital infantil y fue un proceso sumamente largo. Nunca se supo cuál era el problema que yo tenía. No supimos porque los exámenes siempre estaban bien. A mí me dolía mucho el pecho, los electros estaban bien, no pasaba nada. Me dolía muchísimo la cabeza, también estaba todo bien en mi cabeza, aparentemente, ¿verdad? No había ningún daño físico por el que todas aquellas reacciones, eh, para darle una explicación a todo eso, ¿verdad? Y yo me fui acostumbrando a aquel problema, me fui acostumbrando a que la gente se burlara de mí, a que mis compañeritos se rieran de mí cuando yo tenía una crisis. Fue una etapa de mi vida sumamente difícil, sumamente difícil. Yo no tengo palabras para explicarles todo ese proceso, de los 9 a los 16 años, que fue cuando mi vida se vio muy afectada, ¿verdad? Y es a la edad de 13 años en que yo decido que yo ya no puedo más con aquella situación, en que yo decido que aquello es insostenible y que lo mejor era ponerle fin a todo aquel problema, y la mejor solución era obviamente quitándome la vida, ¿verdad? Y es así como yo tomo aquella decisión. Ya tenía todo fríamente calculado, y eh, cuando ya estaba en el hecho, en el acto para cometer aquel pecado, porque es un pecado, solo Dios puede quitar la vida, nadie más, ¿verdad? Pues es así como yo estoy segura que fue el Espíritu Santo que intervino, porque estoy segura que Él tiene un propósito para mí. Yo estoy segura que yo voy a caminar en el propósito de Cristo Jesús. Y es así como yo finalmente, se me viene en memoria de mis abuelos, y realmente en todo aquel proceso ellos habían sido los únicos que habían estado para mí. Ellos eran los únicos que estaban en mis noches de desvelos, eran los únicos que estaban ahí cuando yo tenía crisis y todo, ¿verdad? Entonces se vinieron recuerdos. Entonces eso fue como lo que me hizo no tomar aquella decisión. Mi vida continuó, ¿verdad? No había muchos cambios. Yo me había adaptado a aquel problema, yo me acostumbré a aquella situación. Eh, el tiempo pasó, yo luego entré a sacar mi secundaria. Cuando yo estaba en tercer año, pues yo quería ser médico, ¿verdad? Obviamente no tenía los recursos para poder estudiar esa carrera, entonces yo estaba optando por préstamos estudiantiles. Estaba investigando acerca de eso porque yo había tenido tanta mala experiencia en los hospitales. O sea, ¿cómo era posible que yo sentía dolor en mi corazón, sentía dolor en mi cabeza, y me iban a decir que no tenía nada? Yo sabía que había algo ahí porque yo no estaba llamando la atención de nadie, yo no estaba fingiendo. Todo lo que yo sentía, todo lo que yo decía que sentía, lo sentía, efectivamente. Pues es así como les comento que llego a mi tercer año y me hablan de un programa de becas para salir a estudiar fuera del país. Yo, como les digo, tenía una autoestima sumamente baja. Yo pensaba, eh, ¿cómo voy a aplicar a una beca? Eso no se me va a dar a mí, yo no me merezco nada, yo soy el peor ser de este mundo. Eso era lo que yo pensaba. Eh, la verdad que es que entro al proceso porque mi mamá me lo pidió. No fue una cosa así como que, ay, voy a entrar porque quiero que me den esta beca, nada por el estilo, ¿verdad? Entro al proceso de selección y me preseleccionan hasta el tercer nivel. Luego del tercer nivel venían las entrevistas solo a gente que había sido seleccionada en todos los procesos anteriores, ¿verdad? Cada vez que había una selección, entonces un grupo más pequeño era el que iba escalando, digámoslo así. Y llegó a la entrevista, como les digo, y yo no iba así como esperanzada de que me fueran a seleccionar de nada por el estilo. Yo pasé la entrevista, me dijeron que me iban a llamar después, y porque como les digo, yo pensaba que yo no merecía una cosa así. O sea, era una bendición que solo recibían personas privilegiadas, que solo recibían personas inteligentes, creía yo, porque
Yo me creía, como les digo, la peor persona del mundo, pero Dios, de lo más vil y menospreciado, Él es donde se hace ver su valor, es donde se hace ver todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas, porque si no, nosotros no seríamos testimonio para nadie. Eh, pues fui seleccionada para ir a estudiar fuera del país, para aprender una lengua que yo desconocía y para prepararme, para aprender muchísimas cosas que me iban a servir para poder llevar una vida mejor. El Señor, como les digo, lo tiene todo calculado. A Él no se le escapa absolutamente nada. Llego, ¿verdad?, a este nuevo país con muchísimos obstáculos. Pude finalmente lograr lo que el Señor tenía para mí. No fue nada fácil, todo el proceso fue difícil, fue largo, fue de casi un año el proceso antes de viajar, y se presentaron mil inconvenientes, pero el Señor siempre estuvo ahí, pero yo no lo sabía. Yo no sabía que era Él el que estaba actuando. Llego a este país, ¿verdad? Como les digo, con muchos obstáculos. Yo creía que del avión me iban a bajar, yo creía que no iban a decir nos equivocamos, cometimos un error, bajen a esta niña, ella no se va. Pero no fue así. Llegué y el año en que llegué me tocaba vivir con una familia de ese país, ¿verdad? Con el objetivo de aprender acerca de la cultura que se vivía en ese país. Eh, Me toca vivir con una familia en la que ellos son pastores. Mi religión es católica, entonces yo tenía muchos paradigmas, muchas estructuras mentales de que si alguien es de esta religión no se puede llevar conmigo porque entonces peleamos, tenemos conflictos, y la verdad es que no es así. No es la religión la que nos va a llevar a una vida eterna, no es la religión la que nos va a llevar a encontrarnos con Jesucristo un día. Es nuestra relación, es la relación que podamos fortalecer, es la relación que podamos cautivar, es la relación que podamos formar a medida que vamos viviendo, ¿verdad? Como les digo, el Señor ya tenía un propósito para conmigo, ya sabía lo que iba a pasar allá. Esa familia para mí fue de total bendición, lo siguen siendo, y fue por ellos que yo aprendí muchísimas cosas, fue la gente que el Señor utilizó. Y resulta que a mi mamá anfitriona, pues a ella y le pasó lo mismo que a mí cuando, cuando era joven, cuando era niña, y se vio sola, ¿verdad? Se vio afectada, hubieron secuelas serias y difíciles en su vida, pero nos fortalecimos una con la otra. Y eh, fue hasta un ejercicio que mi coordinador de beca hizo con nosotros. eh, Fue hasta ese tiempo en que yo hablé de aquel asunto. Y él llegó, recuerdo yo, con unas papas todas feas, las que nosotros teníamos que describir aplicada a nuestra vida. Cuando mi coordinador llega con estas papas y mis compañeros empiezan a hablar de sus experiencias, yo era una de las últimas. Yo realmente pensaba que a mí me había pasado lo peor del mundo. Yo me creía la peor víctima del mundo. Yo pensé que a mí me había pasado de lo más difícil, que yo era la persona más afectada en este mundo, que no sé qué. Y fue entonces en que yo me di cuenta que hay situaciones mucho más difíciles, que las personas se enfrentan día con día a problemas que son mucho más difíciles de superar, situaciones que son sumamente, eh, ¿cómo les puedo decir? Son son un reto totalmente. Pero el Señor estuvo ahí. Cuando llega mi turno de hablar, yo le digo a mi coordinador que yo no lo voy a hacer ahí delante de mis compañeros, que yo le voy a contar a él todo en privado. Y fue así, ¿verdad? Mi coordinador es una persona sumamente llena de amor, y es una persona sumamente llena de muchísimos principios, y para él fue muy importante nuestro crecimiento personal antes que nuestro crecimiento personal. Eh, Al siguiente día de yo haber conversado con mi coordinador, yo ya tenía apoyo psicológico, tenía cita con un sacerdote, y fue así como mi proceso de sanación interna empezó.
¿verdad? En mi carácter, como les digo, yo era una persona sumamente amargada, marcada, y no les voy a decir que soy una persona 100% diferente, ¿verdad? Sigo en proceso, obviamente sigo cometiendo errores porque soy humana, pero en aquel tiempo el Señor me abrió tantas puertas, yo llegué a lograr cosas que yo jamás me imaginé, siempre con la ayuda de Él, obviamente. Yo empecé a establecer una relación con Él estando allá, asistí a la iglesia, era una persona muy activa, muy activa, días de semana, fines de semana, sirviendo a la comunidad. Yo tenía metas que llegué a cumplir. eh, Llegué a ser invitada de una conferencia mundial organizada por un expresidente de Estados Unidos junto con su familia. Llegué a participar en conferencias mundiales, en competencias, llegué a competir cuando yo creía de mí que no valía nada, yo creía que yo no era nada inteligente, y la verdad es que todos somos inteligentes, solo tenemos que aplicarnos más y estudiar y no esperar a que el conocimiento baje como un gusanito a nuestro cerebro. Definitivamente no, las cosas se ganan con esfuerzo, con esmero, con lucha, con dedicación, con perseverancia. Es exactamente igual como se consigue establecer una relación personal y directa con el Señor Jesucristo. Eh, como les digo, llegué a cumplir cosas que yo no me imaginaba en mis sueños. Llegué a conocer gente que me amó, gente a la que yo amo, que se desprendió conmigo de manera sobrenatural, y no me refiero a términos materiales, me refiero a amor, me refiero a compartir tiempo, a compartir cosas que no se pueden comprar con dinero, ¿verdad? El Señor me puso personas, infinidad de personas que me ayudaron de una u otra manera a salir adelante. Como les digo, yo tenía una relación establecida con el Señor porque mi familia era cristiana, es cristiana, pastores, ellos tienen sus propias iglesias, iglesias que ellos dirigen, ¿verdad? No sus propias iglesias, sino las iglesias del Señor. Me toca regresar a mi país después de mis estudios. Yo venía con dos objetivos claros. El primero, encontrar un trabajo, y el segundo, una fundación. Empecé con el primero, que fue la fundación. Me fue mal, ¿verdad? Yo cuando vine no seguí mi relación con el Señor, me ocupé de lo material, me ocupé de cosas vanas. Y cuando yo empiezo, ¿verdad? Lo primero que intenté hacer fue el trámite de personería jurídica de la fundación. Me voy donde este abogado, que es la persona a la que yo conocía, y me pidió favores sexuales a cambio de ayudarme con el trámite. Yo en ese momento retrocedí. Cuando eso pasó, yo retrocedí, dije, no, esa no va a ser mi prioridad. Empecé a buscar empleo. Ya antes de venir a mi país, yo había empezado el proceso de buscar empleo, y todavía tenía varias opciones, y tomé una de las opciones que yo tenía, ¿verdad? La más fácil, voy a decirlo así, la más fácil. Empecé con un puesto alto como el que yo quería, ¿verdad? A una edad bastante joven, y cuando llego a este lugar, obviamente mi edad y el puesto para las personas que estaban ahí era como, ella lo consiguió porque quizás tiene que ver con este, o ella lo consiguió porque quizás tiene que ver con el otro, y definitivamente no fue así, definitivamente no fue así, pero empezaron a surgir, ¿verdad? Empezó a surgir aquel choque entre las personas que estaban ahí para conmigo. eh, Empezaron a tratar de intimidarme, a tratar de que yo abandonara aquel puesto, pero no fue así. Yo me enfoqué y yo dije, yo tengo que demostrar que yo sí puedo, ¿verdad? Y es así como yo empiezo a trabajar horas extendidísimas, yo empiezo a dar mucho más de lo que tenía que dar. Eh, Trabajaba hasta altísimas horas, trabajaba fines de semana, a mí no me interesaba que fuera feriado, que fuera domingo, yo me olvidé
del contacto con Dios. Yo me olvidé de toda aquella gente que me había dado su amor incondicional. Yo siempre estaba ocupada, me olvidé de mi familia, puse a mi trabajo en primer lugar. Eh, yo recuerdo que por ese trabajo yo tuve una reunión con Carolita, ¿verdad? Hace tiempo yo todavía estaba viviendo en desorden, como les digo, yo no era fraterna cuando tuve esa reunión con Carolita por trabajo. Y de verdad que ese día no hablamos de trabajo para nada, sino que ella empezó a hablarme del Señor, empezó a hablarme de su cambio de vida, empezó a hablarme de todo lo que el Señor había hecho en ella. Pues como les digo, yo tenía aquel trabajo al que yo había endiosado, al que yo había puesto en primer lugar. Y déjenme decirles que yo sabía de fraternidad. Yo sabía de fraternidad, yo sabía que se reunían, pero yo tenía un pensamiento equivocado acerca de fraternidad. Yo pensaba que los fraternos eran personas falsas, que eran personas mentirosas, que le quitaban el dinero a la gente pobre, que le quitaban el dinero a la gente que más lo necesitaba, a cambio de un milagro. Eso pensaba yo, pero estaba totalmente equivocada. Eso no es fraternidad. Fraternidad es una relación con el Señor, como le decía Carolita en la identidad. Pues déjenme decirles que yo organizaba eventos estratégicos en mi trabajo, en mi lugar de trabajo. Llegaban fraternos a hacer eventos de capítulo, ¿verdad? Y yo nunca estuve, yo siempre estaba ocupada. Y fue hasta el avivamiento del 2017 que llega este fraterno y me dice mi jefe que vamos a tener un evento bastante grande con fraternidad, que van a ser todos los colaboradores de la empresa, que eran más de 400, y que había que apartar un tiempo y un día para que estos fraternos llegaran. Entonces yo coordiné con este fraterno la hora y el día para que ellos llegaran. Yo ese día también tenía otro compromiso fuera de la oficina. Yo recuerdo que yo preferí irme al otro compromiso y me estaban mandando fotos y me estaban mandando videos de lo que estaba aconteciendo en mi trabajo cuando llegaron estos fraternos a hacer un evento. Y a mí me pareció una cosa de locos, me pareció una cosa de locos como unas personas se estaban pidiendo perdón, se abrazaban y llegaban a tener este acercamiento, llegaban a perdonarse y todo aquello, ¿verdad? El asunto es que aquel fraterno con el que yo coordiné esa reunión, como les digo, solo era de coordinar, solo era de decirle hora, día y fecha de aquel evento, pero este fraterno fue mucho más allá de lo que él tenía que hacer. Pero claro, el Señor tenía un propósito conmigo, tiene un propósito conmigo. Entonces yo le voy a contar que este fraterno me llamaba, me iba a buscar a la oficina, lo orábamos a través del teléfono, me empezaba a invitar al capítulo que asistía a su esposa y a invitarme, eh, hasta que una vez él me invitó a una reunioncita con él y su esposa, ¿verdad? En donde él me contó, ellos me contaron varias cosas acerca de su proceso con el Señor, acerca de su cambio de vida, cómo eran ellos antes, cómo fueron ellos después de tener esta relación con el Señor. Yo me interesé ahí más o menos, ¿verdad? Me interesé, yo acepté, empecé a asistir junto con la esposa de él al capítulo que ella asistía. Eh, Fui a una sola reunión de trabajo. Yo sentía que para mí ir como a una reunión de trabajo era como sacrificar tiempo de mi trabajo en la oficina cuando, oígame, la reunión era a las 7 de la noche, ¿verdad? Como les digo, yo le había dedicado tanto a mi trabajo que eran las 7 de la noche y yo estaba trabajando. Entonces yo sentía que era como una pérdida de tiempo ir a una reunión. Déjenme decirles que yo asistía a estas reuniones, eh, pero mi corazón no estaba dispuesto. Mi corazón eh, estaba muy lejos del Señor. Yo llegaba, me sentaba, escuchaba y nos íbamos y así. Y es hasta que esta familia que me amó, que me ama, que me hizo parte de su familia, que yo me sentía parte de algo, porque déjenme decirles que había en mí un espíritu de orfandad bastante pesado, bastante duro, porque aunque yo legalmente era hija de mis abuelos, yo no crecí con mi mamá ni con mi papá, y cuando a mi abuelo le preguntaban cuántos hijos tenía, él solo decía tengo tantos, ella es nieta, pero entonces yo de quién era hija, ¿verdad? Porque legalmente ellos eran mis abuelos, entonces eso había creado mucho dolor en mi corazón y yo sentía que no era parte de ninguna familia. Entonces
para mí el hecho de formar parte de este núcleo era muy importante. Y los niños de esta pareja, ellos me trataban como su hermanita, como su hermana mayor, porque yo soy mayor que ellos, y esta pareja me trataba como su hija, me decían hija, me dicen hija, y la verdad es que yo me sentía muy especial, me sentía parte de una familia, como les digo, valga la redundancia. Pues entonces esta familia se tiene que ir del país, ¿verdad? Y yo pues quedo liberada, ¿verdad? Queda a mi criterio ir o no ir a estos capítulos. Pues resulta que un día decido ir y yo recuerdo, me acaban de dar un celular nuevo en el lugar donde yo trabajaba. Y es ese celular, yo lo meto en mi cartera antes de irme a la reunión. Y yo recuerdo que cerré la cartera, cerré el zipper de la cartera, el celular estaba dentro, yo estoy 100% segura. Cuando llego a la reunión y decido sacar el celular para ponerlo en vibrador, el celular no estaba. El celular no estaba, entonces yo me empecé a preocupar. Yo le dije al Señor, usted sabe que yo no puedo pagar este celular, tengo obviamente responsabilidades que atender. Y aunque soy una mujer soltera, tengo compromisos con mi familia, ¿verdad? Entonces yo agarré la papeleta y le empecé a escribir al Señor. Le empecé a escribir al Señor y yo le dije a él que él tenía que devolver ese celular, tenía que ayudarme, que tenía que ver cómo lo resolvía, porque yo había tomado la decisión de ir a ese capítulo y no podía ser posible que por ir se me hubiera perdido algo con lo que yo no podía responder, yo no podía pagar el celular. Pues entonces, como les dijo Carolita, solo es papel, ¿verdad? Lo que cuenta ahí es nuestra fe, es la fe con la que nosotros le pidamos al Señor. Eh, Cuando regreso a mi casa del capítulo, el celular apareció, estaba en la calle, se había caído, pasó un vecino que nos conoce, que me conoce, revisó el celular, se dio cuenta que era mío y lo devolvió. Ese fue el primer milagro que yo vi que el Señor hizo a través de las papeletas, ¿verdad? Realmente el Señor ya había hecho muchos milagros, ya había hecho muchos milagros en mi vida, solo que yo no lo había visto, no lo había visto de esa manera. Tomamos las cosas como que si no las mereciéramos y realmente que no es así. Debemos aprender a darle gracias al Señor en todo tiempo por lo bueno y por lo malo que nos sucede. Pues es así como yo vuelvo a otra reunión de esa fraternidad en ese lugar y escucho el testimonio de una persona que yo ya conocía por mi trabajo. Luego de eso yo dejé de asistir, pero me encuentro a esta persona en un evento particular al que a mí me habían invitado. Y le comento situaciones personales, ¿verdad? Situaciones que se asemejaban y obviamente ella me había dado confianza, me dio confianza, pues ella me dio confianza cuando yo escuché su testimonio y pues empecé a contarle cosas de mi vida personal y ella empezó a contarme un montón de cosas que yo hago chiste, le cuento mis testimonios que ella me tenía mareada realmente de tanto que me hablaba del Señor. Pero es que cuando uno está enamorado del Señor y cuando uno logra entender lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, realmente no quiere dejar de hablar. Nosotros queremos que las personas que todavía no tienen esa relación con Él, pues la establezcan. Y es una cosa linda, ¿verdad? Lo mismo que pasó con Carolita cuando nosotros tuvimos esa reunión de trabajo, que no fue de trabajo. Bueno, sí fue de trabajo, pero del trabajo del Señor, ¿verdad? Entonces, es así como yo decido que yo voy a asistir a este otro capítulo que es un poco más temprano que al que yo asistía, porque yo decidí que iba a poner orden en mi vida. Yo decidí que mi horario de trabajo era de 8 a 5, entonces yo iba a trabajar de 8 a 5, ¿verdad? Y hacía cualquier cosa por irme a mis reuniones de capítulo. Pues déjenme decirles que como les digo, mi trabajo lo había convertido yo en mi número uno. Yo llevaba una vida totalmente desordenada, fuera de la voluntad del Señor. Y pues yo le digo al Señor que voy a permitirle a Él que Él otra vez sea quien tome el control de mi vida, pero que esta vez vamos en serio, ¿verdad? Yo me comprometo con el Señor, empiezo a asistir a las reuniones de trabajo de este capítulo, empiezo a ser una servidora. Y como les digo, yo iba creciendo en el Señor
en esa relación con Él. Y un día yo le digo al Señor que si mi trabajo, como les digo, mis horarios eran extensivos porque yo realmente tenía bastante trabajo. Yo le digo al Señor que si ese trabajo, que si ese lugar no me va a permitir crecer, que si ese trabajo me iba a tener estancada, no me iba a permitir servirle, entonces que me sacara de ese trabajo. Yo tenía un puesto de gerencia en ese lugar y yo le hice esa petición al Señor, yo le hice esa oración al Señor sin antes decirle, Señor, usted provéame un empleo así, 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 antes de sacarme de ahí. Obviamente yo le pedí a él salir por la puerta grande, ¿verdad? Porque no quería salir, obviamente nadie quiere salir de una empresa eh, con un proceso judicial porque le están acusando de algo que usted no hizo o de algo indebido, algo ilícito, ¿verdad? Entonces fue así, el Señor me sacó por la puerta grande, por la puerta principal de ese trabajo, pero yo quedé destrozada, destrozada, porque yo no me acordaba de la oración que le había hecho el Señor y realmente que Él tenía un propósito con nosotros, ustedes. Yo en este momento no tengo empleo, me quedé sin trabajo en mayo, pero yo sé que el Señor tiene un propósito conmigo. Yo sé que Él tiene un propósito para mi vida y no voy a temer, no voy a temer porque Él está conmigo y va a estar conmigo siempre y va a suplir cada necesidad que yo tenga y hasta el momento lo ha hecho y sé que lo va a seguir haciendo. Pues entonces me quedo sin empleo, como les digo, yo destrozadísima porque a mí se me olvidó aquella oración que yo había hecho. A la semana siguiente, el fin de semana siguiente de que yo salgo de este lugar, había un Sahel. Yo no había tenido la oportunidad de ir a un Sahel porque siempre había estado ocupada, estaba muy ocupada con compromisos en mi trabajo y no se me había dado la oportunidad. Les cuento que un Sahel es un seminario de entrenamiento avanzado para líderes. Usted no crea que para empezar, todos somos líderes, ¿verdad? Absolutamente todos, 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 todos. Entonces, este es un lugar fuera de Choluteca en el que usted recibe diversos talleres muy importantes para que usted eh, pueda dejar cargas, dejar cosas atrás, ¿verdad? Que no le están ayudando a salir adelante. Si tiene la oportunidad, una vez pase la pandemia, yo le recomiendo con todo el corazón que usted vaya a uno de estos AL, pero que vaya con un corazón dispuesto, porque déjeme decirle que yo no fui con un corazón dispuesto. Yo iba llena de tristeza, de amargura, quejándome, tararán en contra del Señor, porque yo me había quedado sin mi sustento. Pues como me fui, así regresé de este AL. ¿Verdad? Así regresé de este Sahel y no le voy a decir que no recibí nada. Recibí un abrazo y un beso de mi mamá a mi regreso. Mi mamá es de esas personas que ustedes ya saben no demuestra sus afecciones, no demostraba sus afecciones para con sus hijos porque ella es ahora una mujer diferente. Yo declaro en el nombre de Jesús que va a ser mucho más diferente, ¿verdad? Va a ser una mujer mucho más dulce. Entonces eso fue lo que recibí, pero no recibí aquello que generalmente la gente recibe cuando va a estos lugares, ¿verdad? Pero fue porque yo no fui con un corazón dispuesto, así de sencillo. Cuando yo regreso y le cuento a mi coordinadora de capítulo que yo me sentía igual, que yo no sentía nada diferente, pues obviamente ella me jaló las orejas un poquito, pero yo dije, ella tiene razón, yo fui a perder el tiempo, ¿verdad? Y definitivamente no puede ser así. Déjenme decirles que estuve 7 meses sin trabajo secular, pero esos 7 meses yo se los trabajé al Señor. Donde me mandaran, yo iba, y yo era la primera con mi coordinadora que estábamos en el capítulo, yo servía, a mí no me importaba sinceramente, y yo le recomiendo a usted que no se fije quién sirve y quién no sirve. Usted enfóquese en usted, en lo que usted está haciendo. No importa si nadie hizo nada, si todo lo hizo usted, hágalo, ¿verdad? No se enfoque, no se llene la cabeza, no se llene de queja, no le empiece a decir a su coordinadora, mire que la fulana no hizo nada, mire que la sultana no hizo nada. Si usted puede hacer algo, hágalo, sin fijarse en qué hacen los demás o qué hacen los demás, porque su recompensa viene del Señor, ¿verdad? Eso quiero que les quede claro. Pues déjenme decirles que
que pasaron estos 7 meses, me hablan a mí para un empleo. Ese mismo día me dice mi coordinadora que ya íbamos a aperturar 2 capítulos nuevos, ¿verdad? Y uno del capítulo al que yo asistía. Y me dice mi coordinadora que ya he estado orando por una coordinadora, para una de las coordinadoras de estos capítulos, y me dice, el rostro que el Señor me muestra es el suyo. Y yo obviamente le dije, no, yo no tengo carro, no tengo empleo, las coordinadoras pagan las cuentas, las coordinadoras jalan a la gente, las coordinadoras tienen experiencia, hay gente en el capítulo que tiene muchos años de estar sirviendo, yo soy una recién llegada, yo creo que ni un año tenía de estar sirviendo cuando ya me hablan de este, pues de este cargo tan importante, ¿verdad? Que no es pan comido, definitivamente no es pan comido. Obviamente yo me rehusé, le dije que no aceptaba. Y ella me dijo, pongámonos a orar, que sea el Señor mostrándonos. Pero déjenme decirles que yo ese día en la mañana había escuchado audiblemente coordinadora de tal capítulo, ¿verdad? Pero yo me hice la loca, yo nunca había tenido esa experiencia y yo dije, esto es fruto de mi imaginación, yo estoy equivocada, estoy alucinando. Déjenme decirles que no le dijimos a nadie, absolutamente nadie, se quedó entre ella y yo solamente. Pues en mi capítulo hogar, a mí me invita mi coordinadora a compartir testimonio otra vez, ¿verdad? Y cuando yo termino y están orando por mí, una coordinadora de otro capítulo que hace varios mesecitos no asistía a nuestro capítulo y ese día asistió a nuestra reunión. Cuando estaban orando por mí, ella, y veo que entra de nuevo, ya todo el mundo se había ido. Ella regresa y dice, yo ya me había ido, pero el Señor a mí me dio una orden. Y es que se refirió a mi coordinadora y le dijo, la próxima coordinadora que sale de este capítulo es ella. Entonces yo obviamente se lo quedé viendo a mi coordinadora y se me hizo así como que el corazón bien chiquito. Y yo como podía seguir diciendo que no. Y la verdad que como les digo, el Señor tiene un propósito para cada cosa. Yo acepté el cargo de coordinadora. No le voy a decir que ha sido fácil, menos al principio, no fue nada, absolutamente nada fácil, pero el Señor siempre estuvo ahí, siempre estuvo de mi lado. Hubo muchísimos obstáculos y yo una vez me di cuenta de que de no haber sido porque me nombraron coordinadora, porque el Señor me nombró coordinadora, eh, al empezar mi trabajo, ese trabajo que les digo que, que recibía en aquel momento, pues yo no fuera fraterna en este momento. Se lo digo con toda seguridad. No estuviera en el camino del Señor, eh, no estuviera sirviéndole, pues, porque eh, el ambiente de mi trabajo me hubiera consumido, todo lo que se vivía ahí, pues me hubiera apartado del Señor. Todavía yo no estaba tan afianzada en Dios como para mantenerme fortalecida, ¿verdad? Pues yo considero que ese fue el propósito del Señor al nombrarme como coordinadora, fuera de enseñarme muchísimas cosas más, ¿verdad? Paciencia, perseverancia. Como les digo, yo he sido una persona eh, no muy sonriente. Sin embargo, cuando logramos establecer relaciones con el Señor, Él va mejorando todo, ¿verdad? Él va eh, mejorando cada parte de nuestra vida. Para muchas personas, sin afán de elogiarme, soy muy dulce, pero para otras es todo lo opuesto, ¿verdad? Entonces es cuestión de, de personalidades, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, en mi capítulo al inicio se dio mucho, digamos, esta prueba, ¿verdad? En la que el Señor quería que yo fuera más pasiva, en la que el Señor quería que yo sonriera más, que yo demostrara más mi amor por los demás. Eh, Eso es lo que yo siento que fue el proceso inicial, ¿verdad? Fue de mucha prueba, de muchas lágrimas para mí.
fue un proceso difícil, pero como les digo, el Señor no se queda con absolutamente nada. Las cosas fueron mejorando en el capítulo, fueron mejorando increíblemente. El Señor fue mandando personas, me mandó una coordinadora de zona a quien yo le tengo muchísimo cariño. Me hizo establecer relaciones con otras coordinadoras, mandó equipo de servicio al capítulo, que es gente excepcional, gente que se ha retirado, pero del capítulo, pero y que se ha tenido que ir a otros países. Pero yo estoy segura de que el Señor tiene control de absolutamente todo, y estoy segura de que el Señor va a seguir mandando personas sedientas de Él. Yo estoy segura de que Él va a seguir tocando corazones. Yo estoy segura de que Él va a seguir cambiando vidas, porque eso no termina todavía. Y pues en todo esto, ¿verdad? Seguí asistiendo a Saeles, y fue en un SFL en que yo perdono a mi papá, ¿verdad? Y déjenme decirles que yo lo había perdonado a él del diente al labio. No había sido un perdón genuino, y yo recuerdo que me toca ir a la ciudad donde vive mi papá por una cuestión de trabajo, y no se dio lo del trabajo, entonces estaba cerca de mi papá y fui a visitarlo. Mi papá es un hombre que ha consumido muchísima droga, alcohol, eh, un desastre de vida, un desastre de vida. Cuando yo voy y veo a mi papá, yo me esperaba que el hombre, ¿verdad? Prepotente, poco humilde, un hombre que podía comprar con dinero cualquier cosa, ¿verdad? Pero no, me encontré a un hombre transformado por el Señor, a un hombre que restaurado, a un hombre que ayudaba a otras personas a restaurar su vida, a salir de la situación en la que él había estado, ayudando, dando de comer, hablando de Dios. Un hombre totalmente cambiado, me pidió perdón, y déjenme decirles que esa fue la primera vez que yo sentí que tenía papá. Eh, Esa fue dentro de las cosas que el Señor ha hecho por mí. La siguiente es que eh, Él me sanó, ¿verdad? De ovarios poliquísticos. Una cita previa a una cita en la que me iban a operar de quistes en los ovarios. Era una cita previa, como les digo, ¿verdad? En esa cita me iban a decir cómo estaba todo, el doctor me iba a evaluar y me iban a poner una fecha de operación. Y si las cosas estaban tan mal como la última vez, pues déjenme decirles que en ese mismo SFL en el que yo le perdoné a mi papá, eh, yo recibí mi milagro de sanidad. Eso fue en septiembre, creo que fue ese SFL, y yo recibí mi milagro de sanidad. Yo estaba segura de haberlo recibido porque yo eh, le pedí al Señor señales, que solo Él y yo sabíamos, obviamente, y eran cosas que yo tenía que sentir en mi cuerpo. Pues entonces yo dejé mi tratamiento, ¿verdad? Yo dejé mi tratamiento, y obviamente yo tenía que ir al doctor primero a evaluarme, ¿verdad? Y después de recibir mi milagro, pues yo decidí dejar mi tratamiento sin consultarle también al médico de médicos. Cuando yo voy a mi siguiente cita, ¿verdad? Antes de esta última cita en la que me iban a dar fecha, y había empeorado todo, absolutamente todo. Había empeorado, las cosas estaban difíciles, y en ese momento, yo les voy a ser honesta, yo dudé del milagro que el Señor había hecho. Pero al mismo tiempo también reaccioné, ¿verdad? Y recuerden ustedes que el Señor no es hijo de hombre para mentir, y mucho menos se arrepiente de las promesas que Él hace, ¿verdad? O de los milagros que Él nos regala. Pues entonces yo decidí confiar, decidí creerle, y como les digo, en esa cita antes de la cita en la que, de la operación, perdón, esa cita en la que me iban a poner mi fecha de operación, yo no tenía nada. Para honra y gloria del Señor, yo estaba totalmente sana, y obviamente el Señor primero sanó mi corazón a través del perdón con mi papá. Mi mami estaba padeciendo de muchísimos problemas de salud, y yo también lo puse en manos del Señor. Problemas que no, médicamente no tenían cura, pero el Señor hizo milagros en ella, milagros de sanidad, y yo sé que lo va a seguir haciendo. Y todo eso ha sido
en mi proceso de crecimiento con el Señor, en mi proceso de intimidad con Él. No le voy a decir que no me equivoco, como les decía al principio, no le voy a decir que no cometo errores, pero el Señor nos tiene aquí con un propósito. Preguntémosle a Él cuál es el propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Y oremos y digámosle, yo quiero caminar en el propósito que Jesús tiene para mí. Yo quiero hacer lo que se supone que yo deba hacer, ¿verdad? Dejar de lado nuestros planes y pedirle que sean los planes de Él los que sean ejecutados en nuestra vida, ¿verdad? Y ha sido proceso tras proceso, pero cada proceso tiene una enseñanza, ¿verdad? Y nosotros decidimos cómo ver los fracasos para nosotros, ¿verdad? Si lo vamos a ver como un medio de mejoría, como una oportunidad para fortalecernos en algo, o si definitivamente lo vamos a ver como un problema, ¿verdad? Entonces depende de nosotros, depende de nuestra actitud, depende de cuánto nosotros querramos dar. Y quiero compartir algo antes de culminar con mi testimonio, y es que mi mamá biológica no sabía acerca del abuso sexual del que yo fui víctima, ¿verdad? Yo tenía muchísimo miedo a contarle, la verdad, yo tenía muchísimo temor de lo que ella fuera a decir, de cómo lo fuera a tomar, de si iba a pensar que yo había sido la culpable, cosas que ustedes saben, ¿verdad? Que, bueno, realmente que solo la persona que ha pasado por una situación así creo yo, puede entender lo que, lo que estoy diciendo, pero para darles el contexto, y eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Que van a creer que fuimos la culpable, que van a creer que nosotros nos lo buscamos, etcétera, etcétera. Entonces yo hace mucho tiempo, años, para serles sincera, he venido orando por ese tiempo en el que el Señor me diera la fortaleza de contarle a mi mamá, porque ustedes saben, nosotros estamos compartiendo testimonio por este medio, queda grabado, entonces yo no quería que mi mamá se diera cuenta precisamente por este medio o por la boca de alguien más. Entonces, eh, un día, ustedes, una madrugada, eh, aquella inquietud, una cosa que no me dejaba tranquila, yo estaba sumamente inquieta, no podía conciliar el sueño, yo estaba orando y le preguntaba al Señor qué era lo que estaba pasando, qué era lo que pasaba, qué era lo que pasaba, pero no me salía aquello, tienes que decirle a tu mamá, tienes que decirle a tu mamá, tienes que decirle a tu mamá. Entonces, por lo general, ahora que yo no tengo trabajo, en mi casa solo estamos mi mamá y yo, solo las dos y nuestros perros, eh, que es lo que nos da vida a nosotros, ¿verdad? No, no me vayan a malinterpretar con eso de que nos da vida a las dos, sino que lo que nos divierte, pues, para que no se escuche feo. Pero ese día ustedes, aquí estaba mi padrastro, aquí estaba mi hermana, entonces era como que, ay, y yo ya tenía todo planeado, ¿verdad? En qué momento se le iba a decir y todo hasta la hora. Pero como les digo, aquí estaba mi hermana y aquí estaba mi padrastro. Pero era el día. Y eso fue hace un mes, era el día. Y resulta que mi hermana se mete al baño y mi padrastro sale, entonces yo voy y me siento en la cama de mi mamá y le digo, le tengo que decir algo. Y yo voy con el machete desenvainado, como decimos, ¿verdad? Y le digo, pero no me tiene que hacer ninguna pregunta. Y yo decido qué le voy a decir y qué no le voy a decir y usted se tiene que quedar con eso. Imagínense, ¿verdad? Entonces voy y le digo a mi mamá lo que sucedió y, y le dije, eso es todo. Entonces yo me levanto y me dice, pero no has terminado. Ay, pero yo me voy a mi cuarto y yo, pero con aquella cosa tremenda que no les puedo explicar, le escribo a una amiga que es psicóloga, yo ya le había comentado a ella lo que quería hacer y ella me dio mucho apoyo y cuando regreso y le cuento, mira, aquí hice esto y esto fue todo lo que le dije, pero todavía me siento intranquila, siento un gran peso y mi mamá me dijo esto y me dice mi amiga, no, tenés que volver, contale, dale más detalles, abrite. Eso fue lo que hice, volví y le pregunté a ella cuáles eran esas preguntas que tenía, ¿verdad? Entonces yo le empecé a contar qué tan duro había sido aquello para mí,
cómo había sido de difícil. Y la otra cosa que es muy importante para mí, como les decía, es que yo tenía un espíritu de huerfandad, ¿verdad? Y, o sea, difícil para mí. Y déjenme decirles que ella me contó ese día, porque yo creía que ella me había dejado, ¿verdad? Ella rehizo su vida con su esposo, mis hermanos, y yo quedé fuera de esa vida. Y yo quedé con mis abuelos. Entonces ella me dijo, yo nunca te abandoné. Y cuando, obviamente, como les contaba, ella se dio embarazada cuando tenía 15, mi abuelo la corrió de la casa, entonces la corrieron, pero sin mí, ¿verdad? Le dijeron, la niña es de nosotros, de aquí no la vas a sacar. Entonces, eso me dio muchísima paz. Y yo creo que el objetivo del Señor en ese momento, mi reflexión es esta, que no era el hecho de que ella supiera lo que a mí me había pasado, sino el hecho de que yo sanara todavía esa parte en mi corazón, de que yo supiera, y no porque mi mamá o mi papá me hayan pedido perdón, o porque mi mamá me haya dicho que ella no me abandonó, porque tenemos un papá, ¿verdad? Que es Dios, que es Cristo Jesús, y que nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar independientemente de las cosas que nosotros hagamos, de los errores que nosotros cometamos, conscientes o inconscientemente. Pero yo creo que el objetivo era todavía sanar esa parte de mí, en la que yo creía que mi mamá me había abandonado, en la que yo sentía que mi mamá tenía preferencia por mis hermanos, y la verdad es que no fue así, no fue así, ¿verdad? Y eso es lo que más recientemente yo les puedo comentar que el Señor ha hecho, fuera de muchísimas cosas, como tenerme con vida hoy, con tantas personas con las que yo me simpatizo y les mando mi cariño fuertísimo, un abrazo enorme, ¿verdad? Con esta situación, gente que se está viendo afectada. eh, Confiemos en el Señor, confiemos en que esto va a pasar, y pidámosle que nos enseñe, que el Señor que quiere que aprendamos nosotros en este tiempo. Otra de las cosas que recientemente aprendí es que saben que me da mucha vergüenza contarlo, me da pena con el Señor, pero yo cuando oro de rodillas, yo siempre ando buscando qué poner para no lastimarme las rodillas. Siempre ando buscando una alfombrita, siempre ando poniendo ahí algo suave que no me lastime las rodillas. Y hace 2 semanas, una de mis mejores amigas perdió a su papá por COVID. Y el papá de mi amiga vive en otro país, en un país vecino. Mi amiga es de otro país, pero vive aquí en Honduras. Entonces, yo fui a acompañarla, ¿verdad? En ese momento, yo creía que yo estaba dando algo, ¿verdad? Mi compañía, pero no. Ahí va el Señor otra vez. Y yo veo que ella las rodillas, o sea, diferentes a unas rodillas normales. Y de inmediato, cuando yo veo sus rodillas, identifico que sus rodillas están así, porque ella ora y no se pone nada, no anda buscando algo suave, no anda buscando cómo no lastimarse las rodillas. Y sabe que esa fue una gran lección que yo aprendí, porque nosotros queremos recibir lo que el Señor tiene para nosotros, queremos recibir sus bendiciones, queremos recibir sanidad, queremos recibir esa casa que le estamos pidiendo, queremos recibir ese vehículo que le estamos pidiendo, queremos sanidad interior, queremos que restaure nuestra familia, queremos que restaure nuestro esposo, queremos un esposo a las solteras, pero no le damos lo que él merece, ni siquiera somos capaces. Y lo digo por mí, yo espero y confío en el nombre de Jesús que usted no sea una picarita como yo, que anda buscando en qué poner sus rodillas, sin que nadie se ofenda por lo de picarita, ¿verdad? Eh, em, Buscando dónde poner sus rodillas para no lastimarse, o ni siquiera levantándose de la cama cuando es de madrugada. Yo sé que es un sacrificio levantarse en la madrugada a orar, pero la recompensa, lo que el Señor puede hacer, o sea, es increíble. Así es que yo le invito a que dejemos esa comodidad, que empecemos a clamarle al Señor por esas cosas que nosotros anhelamos, y que sobre todo le empecemos a clamar para que su plan se cumpla en nuestra vida, ¿verdad? Así es que yo espero no haberme extendido. Con esto les dejo. Realmente que el Señor es
bueno, 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 su palabra lo dice, no hay ser humano más bueno que él en este mundo, ¿verdad? En este universo, en lo que o sea, en todo lo que, como lo querramos ver. Así es que este es mi testimonio para honra y gloria del Señor. Eh, Dios me les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Sigamos clamando, sigamos creyendo, sigamos confiando. Yo les pido que ahí donde estamos, por favor, nos pongamos en actitud de reverencia al Padre y cerremos nuestros ojos y repitamos con voz audible esta oración que voy a hacer en este instante. Padre, gracias te doy, Señor, por hablar a mi corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por entronarte en mi vida. Gracias por ser mi prioridad, por ser mi número uno. Gracias, Espíritu Santo, por llegar a mi vida, por restaurarla, por restaurar todo aquello que te estoy pidiendo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por acompañarme en todo momento, por no dejarme sola. En este momento, papá, yo reconozco a tu Hijo Salvador como mi único Señor y Salvador de mi vida. Padre, en este momento yo te entrego mi vida y te ruego, Padre, que sea usted haciéndome caminar sobre el plan divino que usted tiene para mí, porque como su palabra dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, porque sus caminos son mejores que los nuestros, porque su plan de vida es mejor que el plan de vida que nosotros tengamos, papá. Gracias, Espíritu Santo, por quedarse con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por cubrir nuestras familias. Gracias, Padre Celestial, por enseñarnos, papá, a caminar, Señor, con rectitud, a caminar con un corazón dispuesto. Gracias, papá, por hacernos volver a su camino, Señor, aunque nos hayamos perdido, Señor, porque usted dice que la obra que ha empezado en nosotros, papá, se va a perfeccionar y usted no nos va a dejar hasta que eso suceda. Le pedimos perdón por nuestros pecados, por faltarle a cada momento, Señor Jesús. Perdone, papá, toda ofensa, todo pensamiento, Señor, todo sentimiento, Espíritu Santo. Usted es el único que conoce las intenciones del corazón. Le pedimos que nos purifique, que nos limpie día con día, Señor Jesús, que nos revista del nuevo hombre, papá. Gracias, Espíritu Santo, porque declaro, papá, por el poder de su Hijo y del Espíritu Santo, Señor, que no va a faltar nada en nuestras alacenas, que no nos va a faltar la salud, Espíritu Santo. Y en ese momento, papá, le pedimos por esas personas que están sufriendo cualquier tipo de enfermedad, Señor, sea usted llevando consuelo, llevando paz, llevando sanidad a esos cuerpos, pero sobre todo a esos corazones y a esas almas, que es lo que van a vivir para la eternidad, Espíritu Santo. Gracias, mi amado Jesús, por su misericordia una vez más y porque sabemos que en el hueco de su mano estamos, papá. Gracias por nuestros esposos, por nuestros hijos, por mamá, por papá, por nuestros tíos, por nuestros primos, Señor. Ahora le entregamos todas esas cargas, Espíritu Santo. Ahora nos despojamos, Señor Jesús, de todo aquello que nos tiene acongojados, Señor. Ahora nos despojamos, Señor, de todo aquello que no nos pertenece, Señor Jesús, que le pertenece a usted porque somos sus hijos, coherederos, papá, de su trono, de su reino, Espíritu Santo, porque somos princesas, somos hijas de un rey viviente, Señor Jesús, porque usted vive con nosotros, Padre Celestial. Gracias, papá. En el nombre de Jesús nos quedamos, Señor, en su presencia, Espíritu Santo. Gracias por redarguir nuestros espíritus, Señor. Gracias por hablarnos a cada instante, Señor. Permita que siempre nuestros oídos estén abiertos a su palabra, que nuestro corazón esté receptivo a lo que usted tiene que decir, papá. Bendito y alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Así es que ese ha sido mi testimonio para la gloria del Señor. Hermoso testimonio. Muchísimas gracias, mi amada hermosa. Dios me la siga bendiciendo, la siga guardando, porque sabemos que Él es el que hace todas las cosas maravillosas en nuestra vida. Hoy estamos en ese tiempo más que agradecidas con el Señor, porque Él es el que hace todo. Él es el que tiene este testimonio hoy aquí, es el
el que da esa palabra fresca para nuestra vida. Gracias, Rosemary, por prestar sus labios para que hable el Padre a través suyo. Realmente yo sé que si, a pesar de las cosas que estén pasando en nuestra vida, a pesar de las dificultades que tengamos en nuestro día a día, confío en Dios que siempre está ahí, que Él no nos ha abandonado, que Él no nos ha dejado y que nos conoce por nuestro nombre y nos ha conocido desde antes de que estemos en el vientre de nuestra mamá. Él nos hizo y Él nos ha creado para hacer sus perlas preciosas. Y realmente el capítulo Las Perlas es una representación de lo que Dios realmente tiene para nuestra vida. Somos unas perlas, somos su tesoro, somos ese especial tesoro para Él. Y miren que el versículo que nos tiene el Padre en este tiempo de invitación, pues es en Marcos. Y yo quiero compartírselas, pues realmente Marcos, ya les digo, Marcos 5, versículo 36. Y en ese tiempo está Jesucristo. Les cuento el relato porque realmente yo sé que es Dios el que está haciendo todo esto. Se acerca Jairo a Jesucristo y le pide que vaya a sanar a su hija que está muy enferma, que está muy grave. Y es justamente ahí cuando llega esta mujer que tiene 12 años con un flujo de sangre. Y ella, al acercarse a Jesucristo para tocar su manto, no le dice, o ella, su intención en ese momento no era estar sana, ¿sabe? Ella intentaba ser salva, ella quería ser salva. Y eso es lo que debemos buscar realmente. Las añadiduras las pone el Señor, pero el Padre y la intención que debe ver en nosotros, y Jesucristo mismo, lo que debe en nosotros, que nosotros busquemos la salvación, porque este cuerpo tarde o temprano va a desfallecer, sea hoy, mañana o en algún tiempo. Este cuerpo ya no va a estar, pero nuestra alma va a ser para siempre. Una vez que aceptamos a ese Cristo Jesús, que hoy el testimonio nos trajo a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Si realmente nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y vivimos en esa gracia y en ese gozo, pues vamos a tener también la sanidad. Y eso es lo que pide el Señor, que tengamos esa fe como esa mujer que viene y restaura. Y Jesucristo en ese momento dice, en el versículo de la invitación de hoy, dice, después le dice a Jairo, porque Jairo le da la mala noticia de que su hija ha muerto. Le dicen, no, ya ni para qué vas a molestar al maestro, porque muchas veces así nos va a decir el mundo, ¿para qué le vas a hablar a Jesucristo? ¿Quién le cree a Jesucristo? ¿Cómo vas a creer en esa gente que habla de Jesucristo? ¿Eso ya es pasado o es mentira? Porque claro, nosotros fallamos. Y nosotros como seres humanos, pues realmente a veces le fallamos al Señor muchas veces, a diario. Pero Jesucristo no falla, aunque nosotros fallemos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él, así como le dijo a Jairo un día, no temas, solamente cree. Así mismo hoy nos dice el Señor, no tengamos miedo, no tengamos temor. El Padre hoy lo dice así tan claro, que aunque pasemos muchas situaciones, como nos decía hoy nuestro testimonio, Dios a través de nuestro testimonio, hay cosas que de repente vamos a vivir que son inexplicables y que no podemos comprender en el momento, pero que Dios tiene un propósito también para hacernos ver diferentes las cosas. En el momento nosotros no entendemos qué pasó, en el momento nosotros no entendemos cuál es el propósito, pero al final el Señor siempre pone una respuesta correcta, una respuesta a tiempo. El perfecto amor del Señor llega justo a tiempo. Y a pesar de que caminemos por esa travesía difícil, el resultado siempre va a ser el mejor, y es que Cristo Jesús está en nuestra vida. No dejemos de confiar en que Él está ahí, no dejemos de creer que es Él el que nos está hablando a nuestro corazón, no dejemos de confiar en que Él nos está llamando a salvación, y que una vez que estemos en su salvación, todo lo demás vendrá a nuestras vidas, porque Él conoce lo que nosotros necesitamos. Así que quedamos con esa palabra maravillosa que dice, no temas, solamente cree. Así que hay que poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Y dejarle todo a Él en sus manos. Gracias, Rosemary, por ese testimonio maravilloso. Gracias porque
nos ha dado una palabra. Yo sé que el Señor ha puesto una palabra firme en nosotros, y es que, bueno, también debemos seguir cambiando. Esto no se queda aquí. El Señor tiene más y más cosas para podernos dar, para podernos bendecir, pero también tenemos que atravesar valles, también tenemos que atravesar dificultades para poder aprender, para poder mejorar. Y el Señor dice pues, que es necesario que los justos sean probados en su fe, que sin fe es imposible agradar al Señor. Así que hasta que agrademos al Señor, vamos a recibir esos milagros. Así que hay que creer en Él y poner nuestra confianza en Él. Pues miren, se nos acabó el tiempo de capítulo, pero no se nos acaba el tiempo con el Señor. Estamos seguras de que el Señor, si le ha dado una palabra, es que usted esté cerquita de Él ahí, que ponga su confianza completamente en Él y que le deje que Él actúe en su vida. Así que, bueno, para nosotros es un placer haberle servido a usted, aunque sea con una palabra. Y bueno, vamos a cerrar esta reunión dándole gracias al Señor y también pues poniendo esas peticiones que ya todas ustedes escribieron o que ya pues la tienen en su corazón o en su mente. Si no la había escrito pues o no la había planeado o pensado, todavía tiene tiempo de decirle al Señor cuál es su petición y póngale a Él sus peticiones y hágalo con fe, sin temer, sin desconfiar, porque Él es el que va a hacer la obra. Así que a nuestra querida Ani Murillo la dejamos para que ella se cierre con esta oración final. Ani, la escuchamos, mi amor, y la vemos también. Y bueno, sí, ya me miran, ¿verdad? Bendiciones a todas, una bella palabra que hemos recibido hoy, ¿verdad? Gracias al Padre porque hoy hemos recibido de Él. Así que vamos a orar, ¿verdad? Cerramos nuestros ojos para darle gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, por esta noche maravillosa que nos has regalado. Gracias, Padre, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Gracias, Señor, porque siempre, Padre, tienes una palabra que nos sustenta, que nos alimenta y que nos da fe, Señor, nos da esa esperanza de seguir adelante. Hoy venimos, Señor, delante de ti, papá, a encomendarte, Señor, cada una de nuestras peticiones, aquellas que hemos escrito, aquellas que han quedado plasmadas en nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestros anhelos, Padre. Hoy venimos pidiéndote que sea tu voluntad cumpliéndose en nuestras vidas, Señor. Que no solamente sean nuestros deseos carnales, sino tu voluntad perfecta, Padre. Hoy venimos suplicándote, Señor, que cumplas, Padre, cada petición que aquí tenemos, Señor. Hoy venimos, Señor, pidiéndote milagros de sanidad para todas aquellas personas que lo necesitan, Señor. Aquellos que están postrados en una cama, enfermos, Padre, que sea usted, Señor, su restaurador, que sea usted, Señor, dándole palabra y levantándolo de esa cama, Señor, dándole soplo de vida en el nombre de Jesús. Padre, hoy venimos también, Señor, pidiéndote fortaleza para todos aquellos que han perdido un ser querido, Señor, en el nombre de Jesús. Abrácelos, Padre, y hágale sentir que no esté solo, Señor, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento está con ellos, Señor. Hoy venimos pidiéndote, Padre, que actúe, Señor, sobre las finanzas de cada uno de que está necesitado, Señor, en este momento. Ayúdanos, Dios mío, a seguir adelante, a llevar ese sustento a nuestras familias y crea, Señor, esos milagros creativos que solo tú sabes hacer, Padre Santo. Hoy venimos, Señor, con nuestros corazones también, Señor, quebrantados, a pedirte que sean restaurados, Padre, a pedirte, Señor, que usted se encargue de pegar cada pedacito, Señor, y que sea, Señor, pulido para usted, Señor, que aunque nos duela, Padre, no gocemos en usted, Señor. Gracias, mi Dios amado, por todo lo que nos has dado. Gracias por lo que nos vas a dar, Señor, y gracias por cumplir tu voluntad perfecta en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Servidoras hermosas, muchísimas gracias por ese tiempo que he prestado al Señor. Gracias porque estamos buscando realmente esa agua que tanto necesitamos. No podemos decir que podemos tener un día sin Cristo Jesús. Realmente no. Busquémoslo con más ansia, es la memoria del poder. Que nosotros todos los días tenemos que buscarlo en oración,
en escuchar una palabra de prédica o en ponernos una lectura diaria, poner un tiempo que estamos a solas con Él, y eso nos va a llenar. No dejemos de perder la fe. Sabemos muchas de nosotras pasando dificultades, hemos estado pasando cosas que son pruebas, todas, de alguna manera, pero que sabemos que Dios está con nosotros. Nosotros somos hoy esas mujeres que tenemos que seguir hablando de las cosas que Dios ha hecho, porque tenemos que compartir la luz del Señor con todos los que podamos. Así que compartamos esta palabra con Él, que debemos quitar todo el temor de nuestra vida y creer solamente. Dios las bendiga, hermosas. Nos vemos el próximo martes en este mismo canal. Así que si le pido, suscríbase en el canal también. Allá abajito, dale suscribirse para que cada vez que vayamos a iniciar un nuevo capítulo, usted esté ahí, rapidito, conectado con nosotros, para que reciba esa mejor palabra que Dios siempre tiene para usted. Le amamos, le bendecimos y glorificamos el nombre del Señor en cada una de nuestras reuniones. Eso es lo que queremos hacer siempre. Dios le bendiga. Un beso y un abrazo a cada una. Ros, preciosa, cuídense mucho, la amamos mucho. Dios la siga bendiciendo y usando poderosamente. Ani, Karen, bendiciones. Y pues ya se desconectaron las otras chicas, pero también las amamos. Marita, Ana, un abrazo. Dios la guarde. Chao. Feliz martes.